Llegamos a la lección número 10 que se titula El camino, la verdad y la vida. Y tú sabes perfectamente bien de quién estamos hablando. El mismo Jesús ha declarado de él, yo soy el camino, la verdad y la vida. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 18 que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Es interesante que el libro de Juan está dividido en 4 puntos. El prólogo, la sección acerca de las señales, que es lo que hemos estado platicando en lecciones anteriores. Número 3, la sección acerca de la gloria y el epílogo. Esta semana analizaremos precisamente la tercera parte del libro de Juan, la sección acerca de la gloria. Sin embargo, en esa gloria, Jesús se acerca a sus discípulos para darles un mensaje de despedida, porque Jesús ya sabía que la muerte estaba cerca, y para ello Jesús habló con sus discípulos para darles un mensaje vital de suma importancia que también nos alcanza a nosotros el día de hoy. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que me acompañes en el repaso de esta lección. El discurso de despedida por parte de Jesús lo encontramos en el libro de Juan capítulo 13. ¿Por qué era importante que Jesús hiciera esto? Sencillo. Jesús quería consolar los corazones de sus discípulos amados con los que había pasado mucho tiempo para que en medio de la preocupación, en medio del conflicto, pues ellos tuvieran una esperanza. Ellos supieran que la muerte era necesaria, pero que no iba a permanecer en la tumba, sino que al tercer día Jesús habría de resucitar. Punto número 1 que a mí me interesa que tú y yo comprendamos de esta parte de la lección es que Jesús se preocupó por sus discípulos y fue a consolarlos. Les dio un mensaje de consuelo. En otras palabras, cuando tú y yo estamos tristes, cuando tú y yo estamos afrontando momentos complicados, no olvidemos que así como Jesús consoló a sus discípulos, Jesús también te quiere consolar a ti y a mí. Solamente necesitamos buscarlo. ¿Por qué? Porque al final Jesús tiene palabras de consuelo para nuestra vida. Juan 13:1 dice, y Jesús los amó desde el principio hasta el final. Esto es algo que a mí me encanta porque refleja perfectamente bien el carácter de Cristo Jesús. La Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y ese mismo atributo de amor que tiene Dios el Padre, también lo tenía el Hijo. Jesús amaba tanto a sus discípulos que desde el principio hasta el final los amó. En otras palabras, ese amor continuo, ininterrumpido, es el mismo amor que Dios quiere que tú y yo podamos experimentar en su nombre. Ese mismo amor perfecto es el que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Pero para que esto sea una realidad, debe existir un vínculo, una relación. Es como las parejas de novios, de esposos, para poder compartir ese amor y que ese amor crezca, deben compartir, deben salir juntos, deben platicar, deben comunicarse, etcétera. Así es nuestra relación con Dios también. Para que ese amor crezca, tenemos que tener una relación íntima con Cristo. Pero además de que Jesús los amó tanto, también les dio un ejemplo tremendo de humildad. El versículo 5 dice que entonces Jesús lavó los pies de sus discípulos. Tomó la toalla, la ciñó, tomó el lebrillo y entonces le lavó los pies a todos sus discípulos. Sí, a todos, incluyendo al que habría de entregarlo, a Judas. Este ejemplo de humildad, este ejemplo por parte de Jesús no solo fue para los discípulos, sino es un ejemplo que nos alcanza a ti y a mí hasta el día de hoy. Un ejemplo bárbaro donde aún aquella persona que habla mal de ti, que te critica, que te juzga, aún a esas personas tenemos que hacerles el bien. Y tú podrás decirme, bueno, pero es que esa persona se la pasa juzgándome, criticándome, solamente habla mal de mí, de mi familia. ¿Cómo quieres que yo lo bendiga si me trata mal? Jesús, aún a la persona que lo entregaría para que fuera crucificado, aún a esa persona, Jesús le lavó los pies. ¿Hay algún pretexto? Me parece que no. El versículo 11 precisamente refuerza esta idea diciendo que Jesús sabía quién lo entregaría y aún así le lavó los pies a Judas. Y el versículo 14, Jesús dice, vosotros deben lavarse los pies los unos a los otros. Básicamente Jesús está diciendo, aquí no hay mayores ni menores.
Aquí no hay que el patrón, que el sirviente. No, no, no. Aquí todos somos parejos, todos somos iguales, todos valen lo mismo. Por lo tanto, el rito de humildad y Santa Cena, ¿quiénes deben de participar? Absolutamente todos. Es un ejemplo que Jesús ha dejado para todos. Y termina este mensaje o este pasaje de la Biblia con el versículo 19, donde Jesús remata diciendo, porque yo soy. Dos palabras que Jesús ha utilizado en el libro de Juan en diferentes ocasiones. Jesús se presenta como yo soy. Y ahora, cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, vuelve a recalcar esta idea. Yo soy la fuente de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la vida. Sí, Jesús iba a ser crucificado, sí, Jesús iba a ir a la tumba, sí, pero ese no era su fin. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Cómo puedes mantener a la vida en la muerte? Era algo imposible. Y Jesús, refiriéndose otra vez a estas palabras, le hace entender a sus discípulos quién era Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por sobre la muerte, Jesús es la vida. Y entonces hay algo interesante, porque la lección nos lleva a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, un pasaje que conocemos hasta de memoria, donde Jesús dice algo interesante. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. A ver, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, Jesús había avecinado los eventos futuros con respecto a su vida. Jesús le había dicho a los discípulos que él tenía que ser crucificado, que tenía que morir para el perdón de pecados. Y en ese discurso, claro que los discípulos se sacaron de cuadro. Claro que los discípulos se espantaron, se preocuparon, porque, a ver, si alguien llega contigo, algún familiar, papá, mamá, un amigo, un vecino, un primo, tu pareja, si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a morir en 2 días, en 3 días, en una semana, no estarías muy tranquilo. Estarías preocupado, estarías buscando tal vez la solución. Los discípulos recibieron estas palabras fuertes de Jesús, estas palabras que claro que movían el corazón de alguien, y en su amor y misericordia, entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar puede tener otras connotaciones en griego, significar agitar, perturbar, inquietar, confundir. Y quedan perfectamente bien con lo que estaba diciendo Jesús. Jesús les dijo, no te agites, no te perturbes, no te inquietes, no te confundas. Sí, voy a ir a la cruz, pero no es el fin. ¿Por qué? Versículo 2 dice, porque yo, después de resucitar, voy a preparar lugar para ustedes. La misión de Jesús me parece que se ve ejemplificada de buena manera en estos versículos. ¿Tengo que ir a la crucifixión? Sí, pero no te preocupes. Yo voy a resucitar. Y voy a resucitar para ir al cielo. Y estando en el cielo, no voy a preparar condominios del Infonavit. No voy a preparar condominios chiquititos para que vivas ahí. No, voy a preparar moradas, mansiones. Y entonces agrega el versículo 3. Y una vez que tenga construido todo eso, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el plan de salvación, que podamos estar con Cristo Jesús, que ya no estemos en este mundo lleno de dolor, de tristeza, de preocupación, sino que podamos vivir con Cristo por la eternidad en un lugar mejor. Sí, digo, yo no sé de dónde me estás viendo, yo no sé dónde radicas, pero por lo menos yo radico en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México las rentas son impagables. En la Ciudad de México las casas de Infonavit son un huevito chiquitito. No hay realmente una calidad de vida que tú digas, ah, padrísimo, me encanta vivir aquí. Pero esto va a terminar, porque iremos a vivir con Cristo por la eternidad en moradas, en mansiones celestiales. ¿No te parece algo fabuloso? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Porque Él prometió, Él dijo, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero encontrarme con Cristo. Yo quiero vivir en el cielo con Él. ¿Tú también lo quieres? Si es así, vivamos de esa manera. Y entonces la lección nos lleva a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6, versículos más adelante. Y entonces sucede algo interesante.
Después de las indicaciones de Jesús, después de sus consejos, después de sus promesas, Tomás entonces dice en el versículo 5, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es el camino que debemos de tomar? ¿Cómo poder saberlo? Y la respuesta de Jesús es clara en el versículo 6. El camino no es una cosa, no es algo. El camino es alguien. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener vida eterna? Busca a Cristo Jesús. Él es el camino. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Busca a Cristo. Él es el camino. ¿Quieres tener abundancia en tu vida? Busca a Cristo. Él es el camino. Pero sucede algo más interesante en el versículo 7 y 8. Versículo 8, Felipe entonces le dice a Jesús, Señor, nada más muéstranos al Padre. Nada más muéstranos al Padre y nosotros nos quedamos tranquilos. Y en el versículo 9 Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? En otras palabras, la mayor revelación del Padre era Cristo Jesús. Y la mayor revelación de Cristo Jesús la tenemos tú y yo en la actualidad a través de la Biblia. Si queremos conocer a Jesús, si queremos conocer al Padre, lo que tú y yo tenemos que hacer es escudriñad las Escrituras, porque en ellas se habla de Cristo Jesús. El que me ha visto a mí, sigue diciendo el versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y termina diciendo Jesús, creedme por las palabras y las obras que he hecho. Redundamos tal vez un poquito en lo que hemos estado mencionando con anterioridad. Jesús ha hecho muchas cosas por nosotros. Jesús ha demostrado su poder en nuestra vida. Confiemos en Él por eso. Pero también al escudriñar la Biblia, encontramos una filosofía, una doctrina que no se compara con nada de lo que te ofrece el mundo. Aún por eso, podemos confiar con toda la tranquilidad del mundo en Cristo Jesús. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú permites que el Espíritu Santo te dirija, sencillamente te das cuenta que no hay más para dónde hacerte. No hay para decir, voy a buscar de este lado, voy a buscar por acá. Sencillamente encuentras que la verdad es Cristo Jesús. No quieras encontrar a Jesús en otro lugar. El mismo Felipe decía, pues Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si tú y yo hemos escudriñado la Biblia, si tú y yo la hemos analizado, entonces hemos conocido a Cristo Jesús y por ende hemos conocido al Padre. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiera decir eso. Conozco a Jesús porque conozco la Biblia. Conozco la Biblia y entonces conozco al Padre. Y empezamos a llegar un poquito a la conclusión de la lección de esta semana, yéndonos precisamente al libro de Juan capítulo 1, versículo 14, porque al final la verdad juega un papel vital e importante en esta lección. ¿Qué es la verdad? Mucha gente se ha cuestionado y dice, no, es que la verdad es subjetiva, la verdad depende de las personas, la verdad incluso puede ser filosófica, pero no es cierto. La verdad, así como el camino, es una persona y la verdad es Cristo Jesús. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? Era el mismo Dios. La voz de Dios se hizo presente y entonces se hizo carne para estar con nosotros. Y ese Verbo que se hizo carne fue Cristo Jesús. Entonces, si la verdad que es Dios se hizo carne en Cristo Jesús, estamos diciendo que Jesús es la verdad. Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La Biblia y la lección es clara al enfatizar que la única forma de encontrar la verdad es Cristo Jesús. Aquí lo dice claramente, la gracia y la verdad vinieron no por el hombre, no por sus ideas, no por sus filosofías. Todo llegó por Cristo Jesús. Juan 14:6, un versículo conocido, yo soy la verdad. Dios Padre es la verdad, Dios Hijo es la verdad, Dios Espíritu Santo es la verdad. ¿En dónde más queremos encontrar la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Y si tenemos hambre y sed de la verdad, tenemos que escudriñar la Biblia. No hay otra forma de encontrarla. Solamente la encontramos en Cristo Jesús.
Y al final la lección cierra con dos exhortaciones maravillosas. La primera de ellas, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque dan testimonio de mí. Cierro precisamente con esto. Si quieres encontrar la vida eterna, tienes que escudriñar la Biblia. Si quieres que en tu corazón haya paz, tranquilidad, amor, gozo, mansedumbre, tienes que escudriñar la Biblia. Si quieres un hogar de amor, de paz, tienes que escudriñar la Biblia y vivirla. No solo es estudiarla, no solo es conocerla, es aplicarla, es ponerla en práctica día con día. Y si tú lo haces, si tu pareja lo hace, si tus hijos lo hacen, dime si no va a ser un hogar que vive en armonía. Por supuesto que sí, pero todo comienza, y lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El primer paso es encontrar a Cristo, y la forma de encontrarlo es a través de las Escrituras. Y si vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesús mismo predicaba con la Biblia. ¿Qué mayor testimonio de la relevancia que tenía la Biblia para Jesús? Y esa misma relevancia debería de tenerla también para nosotros. Y entonces dice el versículo 27 que Jesús cuando hablaba de Moisés y pasaba por los profetas y le declaraba en todos los escritos lo que de él decían. ¿Jesús conocía la Biblia? ¿Los pergaminos que se tenían en aquel entonces? Por supuesto que sí. ¿Jesús tenía autoridad para poder hablar sobre la Biblia? Sí. ¿Y por qué tenía esa autoridad? No solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque conocía las Escrituras. Tú no puedes hablar de algo si no lo conoces. Tú no puedes hablar de algo si no tienes el conocimiento. Por ejemplo, si tú eres arquitecto y te pido que hablemos sobre medicina, pues tal vez puedes decir dos, tres cosas, pero ahondar a profundidad no va a funcionar. Sin embargo, si te hablo de arquitectura, de diseño, de las casas, etcétera, por supuesto que vas a poder hablar bien de eso, porque lo conoces, porque lo has estudiado. Lo mismo sucede con la Biblia, mi querido amigo y amiga. Tú y yo no podemos compartirle a otros algo que no conocemos. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo podemos hablar de Él? Si no conocemos la Biblia, ¿cómo podemos compartir su mensaje? Esta lección nos invita a que podamos escudriñar la Biblia. ¿Para qué? Para poder conocer a Cristo, y en su conocimiento seremos salvos. No por el conocimiento, sino porque viviremos bajo la fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.